Amada Iglesia, muy buenos días. Es un gozo, un privilegio poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. En esta serie que estamos desarrollando del libro de los Hechos, nos acercamos a un capítulo que presenta un quiebre en la serie, y ya lo voy a explicar. Es maravilloso ver cómo el Espíritu de Dios va guiando la expansión del reino de los cielos en la tierra. Y hoy nos toca ver el capítulo 13. Este capítulo es maravilloso en mostrar justamente el carácter que debe tener una iglesia misionera. Y así se titula nuestro sermón en esta mañana: el carácter de una iglesia misionera. Yo quisiera que oremos al Señor antes de leer la palabra de Dios, el capítulo 13 del libro de los Hechos, para comenzar a considerar el carácter de una iglesia misionera. Oramos al Señor. Padre, te adoramos en esta mañana y te damos tantas gracias porque tu palabra, amado Dios, puede ser abierta y ella puede llegar a los corazones de aquellos que la escuchan, y sabemos, Señor, que tú te glorificas a través de ella, porque es tu palabra cual martillo que quebranta la piedra. Padre, gracias por haberla dejado, porque tú te revelas y revelas tu voluntad, y tú transformas vidas, cambias vidas, le das vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados, y los llamas a la fe en Jesucristo, y edificas a los que son miembros ya del pueblo santo. En esta mañana quisiéramos, Señor, que tú hables al corazón de cada uno de nosotros y que produzcas por el Espíritu Santo la edificación, el arrepentimiento, la confesión de pecados para la gloria de tu nombre. Te adoramos a ti y oramos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, como vengo mencionando, el sermón que vamos a hablar hoy se titula El carácter de una iglesia misionera, y va a estar conformado por 4 puntos. El primero de ellos es que la iglesia misionera funciona según dones. El segundo de ellos es que la iglesia misionera tiene líderes consagrados. El tercero es que la iglesia misionera es sensible a la voluntad de Dios en la función de cada miembro. Y el cuarto es que la iglesia misionera ama expandir el reino de Cristo en el mundo. Entonces, habiendo mencionado cada uno de los puntos, quisiera que vayamos a la lectura de la palabra en Hechos capítulo 13. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios,
pero les resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Yo voy a leer hasta aquí en la palabra de Dios, no voy a ocupar todo el tiempo para leer todo el pasaje. Tú puedes pausar el video, leer todo el pasaje, porque después de explicar sobre los versículos que he leído, voy a ir desarrollando cada punto y llevándote a versículos que están más adelante en el párrafo. Es conveniente que tú pauses el video y que leas completo el capítulo. Bien, amados hermanos, estamos entonces en un capítulo que provoca un quiebre en la carta de los Hechos o el libro de los Hechos. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12, el Espíritu de Dios se ha encargado de revelarnos su obra en medio de los judíos principalmente y a través del ministerio del apóstol Pedro. El personaje que resaltaba en cuanto al apostolado del 1 al 12 era Pedro. Sin embargo, desde el capítulo 13 en adelante, ya la escritura en el libro de los Hechos se enfoca en Pablo y en el ministerio hacia los gentiles. Y esto no es una coincidencia, sino que es parte del propósito divino. Sabemos que el Dios eterno ha querido desde la eternidad exaltar el nombre de su Hijo Jesucristo en medio de los judíos y en medio de los gentiles. Él se ha propuesto en la eternidad levantar de un mundo perdido e impío un pueblo santo de judíos y de gentiles que adoren, que exalten, que glorifiquen a Jesucristo su Hijo amado. Y no puedo dejar de mencionar esta expresión de John Stott, y cito: «El motivo más elevado para la obra misionera no es ni la obediencia a la gran comisión, por importante que ésta sea, ni el amor por los pecadores que se pierden, por fuerte que sea este incentivo, sobre todo cuando entendemos la ira de Dios, sino el celo, un celo fogoso y apasionado por la gloria de Jesucristo. Solo hay un imperialismo que sea cristiano, y ese es el interés por su majestad imperial, el Señor Jesucristo, y por la gloria de su imperio». Y realmente nos gozamos en ver en la palabra de Dios cómo el Espíritu de Dios va justamente obrando y expandiendo el reino de Jesucristo en medio de los hombres. Y justamente estamos ahora frente a una iglesia, la iglesia de Antioquía, en el momento en donde el Espíritu de Dios trabaja directamente sobre ellos, indicándoles que deben ser ellos parte de la obra misionera, enviando justamente a Bernabé y a Saulo a la obra misionera, porque es necesario que el Evangelio se expanda a los gentiles.
Y si usted ha leído el pasaje y ha leído todo el capítulo, se va a dar cuenta que justamente pasan por el rechazo de los judíos, quienes tienen celo del interés de los gentiles. Y entonces, habiendo Pablo y Bernabé hablado a los judíos y siendo rechazado por ellos, comienzan el ministerio en medio del pueblo gentil. Es que el propósito es que la misión exalta la gloria del Rey y expande el imperio de Jesucristo. Y qué maravilloso cuando una iglesia puede vivir el celo de esta expansión y amar la misión, no por una cuestión de carga, de obediencia a hacer una gran comisión, si bien es importante, sino enfocada en la gloria de Jesucristo y en la expansión de su reino. Entonces, habiendo dicho cómo va a estar el sermón organizado, repaso los 4 puntos y los comenzamos a extraer del párrafo y explicarlos. El primero de ellos, una iglesia que es misionera, funciona según dones. En segundo lugar, una iglesia misionera funciona con líderes consagrados. Una iglesia que es misionera reconoce la indicación de Dios en el ministerio de sus miembros. Y una iglesia misionera es sensible a la expansión del reino de Dios a través de la predicación del Evangelio. En primer punto, entonces, vamos a leer lo que dice el versículo 1, 2 y 3. Dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. En primer lugar, quiero hacerte notar lo que resalta del texto. Cuando el Espíritu de Dios tiene que indicar que en Antioquía había dones, no nombra primero las personas y le asigna el ministerio. Lo que primero hace es mencionar su función y luego asociarle nombres. El Dios eterno está mostrando que una iglesia que es usada por el Espíritu de Dios para enviar misioneros a la tierra es una iglesia que tiene prolijidad en cuanto a su función según dones. Es una iglesia que es sensible al entendimiento del plan de Dios. Dios obra en su pueblo santo a través de funciones espirituales otorgadas por el Espíritu de Dios a cada miembro del cuerpo de Cristo. Por eso es que allí dice la palabra: había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Los profetas y los maestros no eran personas que se hacían de acuerdo a una formación, quizás intelectual o quizás académica o institucional. Y voy a hacer un paréntesis y aclarar perfectamente que no solo que apoyo, apruebo, sino que soy un pastor que tiene una visión concentrada en la necesidad de que se capaciten los miembros de mi iglesia y de todas las congregaciones. No estoy diciendo que la capacitación en un seminario o en una institución de estudios teológicos no sea necesaria. Digo que sí es necesaria. No obstante, dice el texto que esta es una capacitación celestial y no humana. Es decir, ellos eran profetas y maestros porque el Espíritu de Dios, al bautizarlos en el cuerpo de Cristo, les había asignado esa función para que ellos desempeñaran. Esto es vital. Las iglesias no pueden enviar si no tienen una
organización y un organismo que se desarrolla y que funciona según los dones del Espíritu. Lo vamos a ver en la palabra, por ejemplo, en la primera epístola del apóstol San Pedro, el capítulo 4, primera Pedro, el capítulo 4 y el versículo 10 y 11. Fíjese lo que Pedro habla aquí y luego vamos a leer otras escrituras que mencionan lo mismo a través de la boca de Pablo. En 1 Pedro el capítulo 4 y el versículo 10 y 11 dice: cada uno según el don que ha recibido. En primer lugar, Pedro dice que don tiene cada uno. La iglesia bíblica es un organismo comandado por el diseño soberano de Dios Espíritu Santo, que le otorga a cada uno o más dones como capacitación celestial sobre esa persona, para que esa persona sea parte de la expansión del reino de Cristo y de esa manera, con sus actitudes y actividades, glorifique a Dios. Entonces, Pedro dice, cada uno según el don que ha recibido. Es por cada persona y viene del cielo. Ahora dice, ministrelo a los otros conforme o como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esta es la tercera revelación. Dice que el don es para cada uno, que el don proviene del cielo, que es de Dios dado al hombre, y que el don es una capacitación dinámica. Es decir, ministrelo a los otros. Es decir, el don mismo le provoca a la persona la intencionalidad y el deseo de funcionar en la iglesia de una manera determinada. Está la persona que tiene el impulso, el deseo de la expansión de la predicación del evangelio. Está la persona que tiene el impulso y el deseo a la enseñanza. Está la persona que tiene el impulso y el deseo a servir, a ministrar. Está el que tiene palabra de ciencia, palabra de sabiduría contenida dentro de la predicación. El Espíritu de Dios es el que está justamente dinamizando o poniendo en dinamismo al cuerpo de Cristo según capacidades que Él otorga a los miembros de la iglesia. Es necesario que entendamos esto, que la Escritura dice que esa capacidad dinámica tiene dos propósitos principales. La primera de ellas, Pedro la dice de esta manera: que sea administrada o que se lo ministre al don a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Vuelvo a decir, estoy leyendo 1 Pedro 4, 10 y 11. El versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, este pasaje creo que resume esta enseñanza de la Escritura con respecto al don que cada uno tiene, que lo recibe de parte de Dios y que tiene una doble función. La primera es una capacidad dinámica para ministrar a los otros. Dicho de otra forma, Dios ha diseñado en la eternidad los dones espirituales para que los miembros se edifiquen mutuamente dentro del cuerpo de Cristo. Es decir, el don espiritual es una capacitación celestial que va a dar como resultado final la edificación de tus hermanos en la iglesia cuando tú funcionas bajo la influencia del Espíritu Santo, llevándote a practicar tal acción. En segundo lugar,
el don del Espíritu Santo no solamente que Dios lo diseñó para edificar el cuerpo de Cristo, Dios lo diseñó para glorificar su nombre a través de tu función como una persona redimida. Entonces, Pedro nos está aclarando la importancia tremenda que tiene en una iglesia que va a enviar el hecho de que funcione según dones. Y entonces la palabra también nos lleva, por ejemplo, en Romanos capítulo 12, a observar lo siguiente. Por boca de Pablo vuelve la Escritura a afirmarnos, dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, vuelve la palabra a mostrarnos que el don es un don de gracia. O dicho de otra forma, amado hermano, una iglesia bíblica que va a enviar misioneros debe estar armónicamente movida por el Espíritu Santo, porque el don es parte de la salvación. No existe una sola persona salva sin dones. No es bíblico. El don es parte de la gracia, conforme a la gracia que nos ha sido dada. Y menciona que si es el de profecía, la persona que tiene este don dado por la gracia de Dios en el momento de la salvación a través de la persona del Espíritu Santo, lo debe hacer conforme a la medida de la fe. Y si le ha sido dado por el Espíritu el de servir, el don de servicio, que sirva. El que le ha dado el Espíritu enseñar, el que enseñe. El que exhorta, que lo haga en la exhortación. Y el que reparte, que lo haga con liberalidad. Y el que preside, que lo haga con solicitud. Y el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Entonces, Pablo escribe a los romanos y deja en claro que la función organizada por Dios y diseñada por Dios le es otorgada soberanamente por el Espíritu Santo a diversas personas. Por este motivo, cuando vamos a Hechos, el Espíritu de Dios primero menciona justamente el ministerio y lo asocia a las personas que lo tienen. Y entonces debemos entender que una iglesia debe ser sensible en funcionar según dones y no según necesidades. Entonces, debemos comprender la importancia de que en la iglesia había profetas y había maestros. Entonces, Dios nos está advirtiendo que un gran freno en la expansión del reino de los cielos es cuando las iglesias detienen la operación de la expansión del reino de los cielos por no funcionar según dones. ¿Cuáles son los problemas que surgen? Perfecto, en primer lugar, cuando una iglesia que se dice bíblica funciona según necesidades, se provoca un desorden en el organismo. Porque la funcionalidad que Dios ha diseñado en el momento en que Él quiso salvar a esa persona, dándole y otorgándole ese don, que luego sería comunicado por el Espíritu Santo en la tierra y en medio de los hombres, no está siendo esa persona funcional a través de lo que Dios le ha pedido que desarrolle. Y entonces, muchas veces, las iglesias funcionan más como instituciones que indican lugares sin la sensibilidad de entender si esa persona está siendo realmente usada por el Señor en la función que está desarrollando. El problema que se provoca es justamente una falta de armonía en la función que trae como consecuencia más que todo disensiones, problemas y justamente lo que hacen es torcer la mirada del objetivo, que es la gloria de Dios, la gloria de la expansión del reino de Cristo en medio de los hombres. ¿Cómo debemos obrar? Primero,
enseñar que el creyente es salvo y que en el momento de la salvación Dios, por el Espíritu, le ha dado uno o más dones. Que la obra del Espíritu es llamar a la persona, regenerarla, es bautizarla en el cuerpo de Cristo y es otorgarle dones. Entonces, debemos enseñar esto y debemos en la iglesia tener el ejercicio de entender cada uno si tienen claro cuál es su don y en realidad comprender que el Señor le indica a quien tiene el deseo de glorificar a Cristo y de expandir su reino en medio de los hombres, le indica su don. Entonces, mi amado hermano, primer punto y su reflexión, ¿tú tienes en claro cuál es tu don? La Escritura habla claramente de que en esa iglesia se individualizaban profetas y maestros y luego se ocupa de decir quiénes eran. Pero primero está la función que el Espíritu otorga. ¿Cuál es tu función en el cuerpo de Cristo? Tu función nunca puede ser solamente ir a sentarte en una butaca cómodamente, escuchar el sermón de un pastor, del maestro, del enseñador, irte a tu casa desvinculado de la gracia, totalmente apartado del objetivo que tiene justamente la misión, que es la gloria del Rey y la expansión de su imperio. Debes ser sensible en conocer tu don. Ora al Señor si hasta este momento has estado en la iglesia más que todo vegetando, esperando que los demás lo hagan, totalmente apartado de la responsabilidad de saber cuál es la función que el Padre pensó para ti antes de que tú nazcas, a través de la cual por tu vida serían edificados tus hermanos y sería glorificado su nombre. No puede seguir así. Una iglesia bíblica que está sana para enviar al mundo es una iglesia que funciona según dones, no según necesidades. En segundo lugar, el segundo punto, la iglesia que envía, la iglesia que está asociada a la misión, funciona con líderes consagrados. Acompáñame en la lectura, seguramente lo has podido leer. Y dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Pero dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. La palabra es clara cuando muestra que una misión se desprende de un ambiente de consagración. Una misión no se desprende de una cuestión institucional que tiene a lo mejor quizás el concepto egoísta de poder tener algún renombre en medio del globo terráqueo en este mundo globalizado, que se diga que la iglesia de fulano de tal o que la iglesia tal tiene tantos misioneros en el mundo. El enfoque, mi amado, es que vos vas a llenar el mundo de misioneros cuando ames a Cristo y Dios sea tu pasión en tu casita, en tu lugar, en tu iglesita, sea grande, sea chica, no importa el tamaño. La misión arranca en la consagración. La iglesia que tiene líderes consagrados seguramente llegará con el evangelio al mundo. Porque ese es el propósito de Dios. Lo maravilloso es esto, dice, ministrando estos al Señor. La palabra en el original aquí utiliza un término griego que se refiere a la obra sacerdotal. Es la función que se realiza para la gloria de Dios en medio de los hombres. Evidentemente que la consagración del liderazgo en la iglesia está mostrada porque ellos eran personas obedientes al Señor en sus funciones.
Había profetas y había maestros. ¿Cuáles eran los ministerios que realizaban? Sabemos que los profetas en aquel tiempo se dedicaban a proclamar la verdad de Dios, la que conocían de la antigüedad y las que esporádicamente y según las necesidades el Señor les podía revelar como algo nuevo en ese momento. ¿Por qué motivo? Porque aún todavía el canon de las Escrituras no estaba completamente revelado. Y los maestros eran justamente estos que dice la palabra aquí, los encargados de enseñar las verdades reveladas y las verdades comunicadas a las personas con los ingredientes propios de la enseñanza, que es el conocimiento, la luz de lo que la Escritura quería decir. Y era justamente adherido a la palabra de ciencia y a la palabra de conocimiento. Es decir, la enseñanza de estos maestros que funcionaban según su don, lo que hacían era aplicar la palabra a la vida de las personas de acuerdo a las necesidades de su diario vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que eran líderes consagrados. Eran líderes consagrados, ¿por qué? Porque se dedicaban al ministerio. Acompáñame a Hechos capítulo 6 y el versículo 4. Hechos el capítulo 6 y el versículo 4 nos dice lo siguiente. Dice, y nosotros, hablaban los apóstoles aquí, y estamos dentro del escenario cuando fueron elegidos los que iban a servir las mesas, como una obra de diaconado o de servicio, y ellos dicen, no es justo que nosotros sirvamos a las mesas y dejemos lo que tenemos que hacer. Y este liderazgo espiritual y consagrado obraba de esta manera. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dos pilares fundamentales que hacen a un liderazgo consagrado. El liderazgo consagrado arranca teniendo sensibilidad por la verdad revelada de Dios. El liderazgo consagrado tiene a las Escrituras como autoridad definitiva sobre la vida. El liderazgo consagrado se enfoca en mostrar la verdad de las Escrituras, en enseñar la palabra de Dios para que sea exaltado Jesucristo y el propósito que Dios tiene a través de él. Por eso es que en Hechos 6 nos dice que la ocupación de ellos era enseñar la palabra y orar. Y aquí dice que ellos ministraban al Señor. Entonces, debemos entender que si una iglesia procura ser una iglesia misionera, no puede ser antibíblica. Una iglesia va a ser misionera y va a enviar personas con el mensaje correcto cuando primero enseña a las personas el mensaje correcto. Mi amado hermano, esto no es una cuestión tecnicista, es una cuestión bíblica y espiritual. La misión arranca en un ambiente de aprobación divina y arranca en un ambiente de guía espiritual que venimos desarrollando. Se manifiesta en el don que cada persona tiene y se manifiesta en la consagración a Dios que sus líderes tienen. Y todo esto es un ambiente de guía espiritual. Entonces, podemos ver lo que Pablo le enseña a Timoteo. ¿Por qué? Porque no solamente ellos se dedicaban a la oración y a la lectura, sino que también se dedicaban a cuidarse a sí mismos. Hemos visto que la palabra de Dios era para ellos la autoridad definitiva. La tomaban como justamente lo que es la verdad de Dios. No la acomodaban a sus deseos, sino que sujetaban su vida a sus órdenes. Que esto es ser bíblicos y preparar para una misión.
En segundo lugar, la sensibilidad espiritual de ese liderazgo es que ellos oraban. Eran personas de oración. Tenían comunión, contacto directo con el Señor cada día de sus vidas. La oración no es un método que Dios ha dejado para cumplimentar algún rito religioso. Es el espacio que el Padre le ha brindado a los hijos para que disfruten el contacto con Él, el conocimiento de Él, la dulzura de su protección, de su guía. Todo ocurre en la oración. El poder justamente de su persona cobijándote cuando tú tienes ansiedades, necesidades. Todo opera en la oración. Y estos líderes oraban por ellos, por los miembros, por la proclamación del Evangelio y la expansión del mensaje en medio de los hombres. Y se dedicaban a enseñar la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, eran líderes que se cuidaban a sí mismos. Por eso dice que ellos ministraban al Señor y estaban ayunando. Y esta es una palabra que literalmente significa un retraimiento de satisfacer necesidades físicas, como era el comer, por un tiempo determinado, con el propósito de estar retraídos, cautivados y totalmente abocados a lo espiritual, enfocados completamente en el propósito de Dios. El ayuno era para ellos un tiempo de adoración principalmente, en donde lo que hacían era glorificar a Dios y orar a Dios y alabar a Dios y reconocer las bondades del carácter de Dios y expresarle a Dios todo lo que Él es. El ayuno era un tiempo en donde oraban manifestando su pasión por la predicación de la palabra, donde clamaban que el Señor les sostuviese en medio de los ataques y de las contras que experimentaban. Oraban para que el Señor les diese la luz y la claridad para ver qué tenía que hacer cada persona y cómo funcionar. Ellos vivían en el tiempo de ayuno experimentando esta consagración. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:16 lo siguiente. Le dice en 1 Timoteo 4:16, tan conocido texto, pero lo voy a mencionar. Dice, ocúpate, el 15 leo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. La Escritura es clara, muestra cómo la consagración del liderazgo es un canal, un medio usado por Dios para bendecir a la iglesia. Y evidentemente el versículo 16 dice, la manera de hacerlo es tener cuidado de vos mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, Timoteo, no descuides los medios de gracia. Si tú eres líder de la iglesia allí, en Éfeso, donde él sirve, tú debes cuidar de tu oración personal, debes cuidar de tu alimento personal y debes cuidarte de enseñarle a la gente lo que yo digo, Timoteo. Enséñales la doctrina, no le enseñes tu parecer, no le trates de sumar a la enseñanza lo que a ti te parece. Entonces, ¿en qué se resumía el liderazgo espiritual en la iglesia primitiva? Y eran esto, eran hombres que se cuidaban a sí mismos en una devoción profunda a Dios. Lo hacían sin descuidar los medios de gracia. O sea, no descuidaban la oración,
no descuidaban la lectura y el estudio profundo de las Escrituras. No descuidaban la proclamación sana, fiel de la palabra de Dios. Esto era para ellos ser líderes consagrados. Y de esta manera, en este ambiente de aprobación espiritual, viene la función del Espíritu de Dios. Noten ustedes lo que la palabra está diciéndoles allí. Está diciéndoles, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que yo los he llamado. Entonces, vamos a cerrar el punto 2 antes de pasar al punto 3 que se desprende en este versículo. Si tú eres un líder y estás en una congregación, eres pastor, anciano, sobrevedor, hermano, ¿tú tienes intenciones serias de llegar al mundo con el Evangelio? ¿Se ve frenada esta realidad en tu iglesia? En primer lugar, te invito, mi amado consiervo, revisa si tu iglesia funciona según dones o funciona según necesidades. Y en segundo lugar, ¿eres un líder consagrado? ¿Cómo es tu vínculo de dependencia y de comunión personal con el Señor cada día? ¿Eres un líder que descuidas los medios de la gracia, la lectura profunda, extensa, investigativa de la palabra de Dios, su enseñanza fiel a tu auditorio, una vida que respalda con actos que la Escritura es tu patrón de vida? Debes revisar esto si está siendo detenido tu proyecto misionero. Si en esta mañana estás escuchando y eres un líder que ha descuidado la oración, que ha descuidado la lectura, que ha descuidado la devoción, es imposible que se expanda la misión, porque el propósito de la misión es la exaltación del Rey y la expansión de su reino. Y el Señor no está viendo que haya verdadero gozo y celo por exaltar el nombre de tu Señor y de tu Salvador si no tocas la Biblia, si no tienes una vida de oración y si no tienes una vida fiel de predicación de la verdad en tu congregación. En tercer lugar, el tercer punto es que la iglesia que es misionera reconoce lo que Dios quiere usar de cada miembro. Entonces, la palabra nos muestra y nos dice, el Espíritu les dijo, apártenme a dos, a Bernabé y a Saulo. Apártenmelo para la obra a la que yo los he llamado. Entonces, ellos, sensibles en la comunión con Dios, reciben por parte de Dios la indicación de cuál es la función que el Señor tiene determinada para Saulo y para Bernabé. ¿Qué quiere decir esto, mi amado hermano? Quiere decir que el liderazgo que funciona espiritualmente es el canal que Dios usa para mostrar y manifestar lo que Él quiere hacer con las personas en la iglesia. Y sin duda, si estamos siendo líderes consagrados y clamamos cada día por cada miembro y clamamos al Señor para que la iglesia sea una iglesia que funcione según dones, como líder, como anciano, como sobrevedor, como pastor, no dudo que el Señor te indicará y hará evidente cuál es la función que el miembro de tu iglesia tiene que bendice a los demás, que edifica el cuerpo de Cristo. Esto es lo que ocurrió allí. Por ejemplo, vamos a considerar después Hechos
capítulo 14, versículos 24 al 28, en donde retorna justamente Bernabé y Saulo de este primer viaje misionero. Y vamos a ver cómo la iglesia estaba asociada, compenetrada, estaba unida al trabajo misionero que ellos habían hecho. Y ellos estaban vinculados, a pesar de estar lejos geográficamente de la iglesia que los envía, pero estaban totalmente deseosos de volver a comunicar a la iglesia lo que la iglesia debía saber del resultado de la misión. Pero si hay algo que resalta aquí, es esto, es el hecho de que reconocen al que Dios quiere enviar y reconocen la función que tiene que realizar. ¿Cuál es el gran peligro? Cuando el Señor te indica algo en algún miembro, se deja ver que el Señor lo utiliza en ciertas áreas y que es de gran bendición. Amado hermano, si el Señor pone en la carga del corazón de un hermano muy capaz una función, el grave peligro es tener una actitud egoísta de retención de la persona por no estar enfocados en la gloria de Dios. Y este es un grave problema. Hay personas que pasan años con grandes capacidades que viven siendo quizás reconocidas y aplaudidas y mencionadas en distintas iglesias por una cuestión de frenar esta indicación divina de enviarlos al lugar donde el Señor tiene indicado que ellos sirvan. No olvidemos que la capacitación es del Espíritu, que el propósito es la gloria de Dios y que el canal de envío es un liderazgo consagrado. Y un liderazgo consagrado no puede caer en el pecado de egoístamente querer retener una persona capaz. ¿Qué hago en la iglesia si se me va fulano? ¿Qué hago si se me va tal o cual? ¿Qué hace tan bien esta obra? ¿Qué hace tan bien la otra? Hermano, debemos ser sensibles a entender si el Señor no está queriendo usar a esa persona para expandir su reino y para bendecir a otros en otro lugar, y debemos enviarlos como ellos hicieron. Note usted que la palabra dice aquí: entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron, no los retuvieron. No, pero imagínate tú en la iglesia si tienes un Pablo. Deja volar tu imaginación. Imagínate tú siendo un pastor de una iglesia que tengas un miembro Pablo. ¡Un Pablo! Yo no quisiera dejar ir un Pablo. Yo tampoco quisiera dejar ir a un Bernabé. ¿Sabes el hueco que dejan en la obra? Pero nota lo que ellos hicieron. El Espíritu dijo: apártenme a estos dos. Y ellos los enviaron. Estaban enfocados en la gloria de Cristo y en la expansión de su reino, no en retener egoístamente una capacidad de persona que me puede provocar algún tipo de descanso o de bienestar o de comodidad en la funcionalidad ministerial de la iglesia. ¿Cuáles son entonces las actitudes de una iglesia que realmente es sensible a reconocer la obra que Dios le ha encomendado al miembro? Es enviarlo, o sea, desligarse, apoyarlos a que salgan, no retenerlos. En segundo lugar, respaldarlos. En tercer lugar, sostenerlos. En cuarto lugar, seguirlos. En quinto lugar, participar con la expansión del reino. Esta es la función de la iglesia, que es sensible a la obra que Dios le ha encomendado a que esa persona haga. Por ser esa iglesia sensible, temerosa de Dios, es que
está enfocada en la gloria de Dios y no en la retención de la persona. Y note usted lo que dice Hechos capítulo 14, el versículo 24 al 28. 14, 24 al 28, dice: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados. Fueron encomendados, la iglesia estaba ligada, oraban por ellos, estaban apoyándolos en el espíritu. En ese tiempo no había un celular, no podían hacer una comunicación por WhatsApp, tampoco se podían conectar por Zoom. Che, Pablo, Bernabé, ¿cómo te va? ¿Cómo te fue? ¿Pudiste subirte al barco? No, sí. Mira, acá estamos orando por ustedes. Sepan que los... No había nada de eso, tenían que volver. Pero en realidad el contacto era directo en el Espíritu de Dios. Y entonces ellos estaban ansiosos por volver a su iglesia para mostrar cómo Cristo era exaltado en la conversión de los gentiles. Este era el corazón de un misionero que salió de una iglesia sana. Y fíjate lo que dice. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, porque entonces volvieron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Volvemos a casa, pero con el gozo de saber que Dios nos ha usado para abrir la puerta de la fe a los gentiles. Entonces, amado hermano, para revisar el cuarto punto quiero decirte, si tú reconoces que hay un don del Espíritu en un miembro y que ese miembro tiene un llamado a la misión, debes saber que ese don va a ser más efectivo en el lugar donde la carga de su corazón está, que en el lugar donde tú lo quieres retener. Sé tú un medio de Dios, iglesia sana, bíblica. Sé tú un medio de glorificar a Cristo, al Rey, en la expansión de su reino, enviando a las personas que el Espíritu Santo indica para que desarrollen esa función para la gloria de Dios en el lugar donde Él los quiere usar. En cuarto lugar, y para terminar, la iglesia, que es una iglesia misionera, participa en el Evangelio, es decir, está apoyando la expansión del reino a través de la predicación del Evangelio cuando envía a la persona. Te pido que veas justamente cuál era el mensaje en el cual habían sido instruidos y el cual llevaban, y estaban bajo el sostén de Antioquía. Pero fíjense en que Antioquía era una iglesia misionera que respaldaba este mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Te pido que vayas al versículo 26, que debes haber leído cuando pausamos el video. El versículo 26 dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que de entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. La iglesia que envía, enfocada en la gloria del Rey y en la expansión de su reino, es la iglesia que respalda el mensaje de la salvación por medio de Jesucristo. Aquí está: a vosotros es dada la palabra de esta salvación. Y quiero decirte en esta mañana, si tú aún no tienes seguridad de estar dentro del pueblo santo, de ser un miembro del pueblo santo, de tener contacto, comunión con Dios, de haber sido perdonado de tus pecados, es porque no eres salvo. Y en esta mañana te estamos predicando la palabra de esta salvación. Dios salva pecadores en su Hijo Jesucristo. El mensaje de Pablo no solamente fue que Dios salva pecadores en Jesucristo. El versículo 27 al 29 dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen
todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. ¿Qué predicó Pablo? Predicó que Dios salva pecadores en la persona de Jesucristo. Predicó que para salvarlos el Padre mató a su Hijo en la cruz. Predicó que el Padre le dio muerte a su Hijo para cobrarse en la muerte de su justo Hijo el pecado de todo su pueblo santo. El mensaje de Pablo no solamente fue que Dios salva en Cristo y que para salvarlo mató en una cruz, sino que el versículo 30 dice, mas Dios le levantó de los muertos. Pablo predicó que Cristo no quedó en la tumba. Pablo predicó que Cristo es el Hijo de Dios y que Dios mismo lo mató, pero Dios mismo lo hizo vivir, lo resucitó, para mostrar que Cristo venció en sí el pecado y la consecuencia del pecado, que es la muerte. Por eso Él venció la muerte, por eso Él hoy perdona pecados. En cuarto lugar, Pablo predicó no solamente que hay salvación en Cristo, no solamente que para ser salvo hay que creer en el Cristo que fue crucificado, no solamente que para ser salvo hay que creer en el Cristo que fue resucitado, sino que el versículo 38 dice, sabed esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Este es el mensaje de la salvación, que Dios perdona los pecados del pueblo santo. Dios perdona los pecados de todos los hombres, judíos y gentiles, que creen en Él y que forman parte del pueblo santo. Y si tú en esta mañana no eres salvo, es porque no has todavía recibido a Cristo Jesús, no has creído en Él como tu Señor y tu Salvador, entendiendo que en la cruz del Calvario el Padre ejecutó a su Hijo para cobrarse en su muerte el precio de tu pecado. Y que cuando tú crees en Él, Él te perdona. Y por último, el versículo 48 dice, los gentiles, cuando oyeron esto, cuando los gentiles, que ahora tienen que entrar al pueblo santo, se tiene que expandir el reino. Esto es lo que ocurre cuando Antioquía envía. Antioquía está respaldando la gloria de Dios en la expansión del reino de su Hijo. ¿Y qué es lo que ocurre? El versículo 48 lo dice, los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor, que tenía un pueblo de Él propio, un grupo de escogidos, elegidos en la eternidad, que son parte de su pueblo santo y que tenían que ser justamente recogidos de la impiedad, de en medio de una población gentil que no era judía. Ahora dice la palabra que cuando escucharon la predicación de Pablo se regocijaban y que los que creyeron de todos los que escucharon solo fueron los que habían sido ordenados para vida eterna. Allí el griego tasó indica que estos habían sido indicados por el Padre para que crean en su Hijo Jesucristo. Y de hecho, la fe es de aquellos que Dios quiere salvar. Por eso, si en esta mañana tú has escuchado la palabra y aún no tienes la seguridad de que tus pecados hayan sido perdonados, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué hemos visto en esta mañana? Hemos visto que la iglesia que envía está enfocada en la gloria del Rey y en la expansión del reino.
Y hemos visto que el carácter de una iglesia que envía es que primeramente funciona según dones. Entiende que los miembros funcionan para gloria de Dios según dones. En segundo lugar, una iglesia que envía tiene un liderazgo consagrado, que teme a Dios, que ora, que lee la palabra, que enseña fielmente la palabra. En tercer lugar, hemos visto hoy que una iglesia que envía es la iglesia que es sensible en reconocer la función de los miembros y que no los retiene, sino que los envía. En cuarto lugar, hemos visto que una iglesia misionera es la que se mantiene en contacto y en sostén con la persona enviada, porque a la larga lo que está haciendo es apoyar la expansión del reino de este gran rey, porque está enfocada en la gloria de Jesucristo. Y entonces envía para la gloria de Él personas que le prediquen en el mundo. El Señor bendiga su bendita palabra. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra predicada. Señor, te clamamos que si ha habido personas que han escuchado este mensaje, oh Señor, puedan ser llevados a arrepentirse del pecado quizás de descuidar al don como parte de la gracia, del pecado de no ser sensibles a funcionar en la iglesia según dones. Señor, si hay líderes, pastores, enseñadores, maestros que están quizás descuidando la sensibilidad frente a tu palabra, descuidan los medios de gracia, no oran ni leen y pretenden tener una iglesia que impacte al mundo. Señor, te clamo para que por el Espíritu provoques arrepentimiento y estos hermanos puedan volver al hábito, justamente a la disciplina de cuidar los medios de gracia, la lectura y la oración, y a la disciplina y práctica de predicar con fidelidad tu palabra en los púlpitos. Señor, te clamo que si hay personas que el Espíritu levanta y que indica claramente que deben ir y están resistiendo al llamado a ir, que se arrepientan de su pecado de rebeldía y que puedan comunicarlo al liderazgo y que puedan ir a donde el Señor les indica ir para glorificar su nombre y expandir su reino. Señor, te clamo que si hay líderes que están reteniendo egoístamente personas capaces porque tienen el temor de no poder justamente que otro ocupe su lugar, que puedan confiar en ti, que la obra es tuya y que tú mueves a cada hijo tuyo como tú quieres y para tu gloria. Y te clamo, Señor, que si en esta mañana hay personas que han escuchado tu palabra y no son tuyos, tú puedas hacerles entender que tú salvas por Jesucristo a todo aquel que cree en Él, que lo recibe como Señor y Salvador, entendiendo que en Él tú has cobrado, has juzgado el pecado de los que creen en Él. Y de esta manera puedan tener vida eterna. Oramos al Padre en el nombre de Cristo. Amén.